Ya, ¿se ve la presentación? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se observa su pantalla. Ya, bueno, tienen que decirme porque si no, no me doy cuenta, pues. Bueno, vamos a estar, ¿ya? Vamos a empezar, nuevamente, buenas tardes. Bueno, el día de hoy, pues vamos a revisar o corresponde revisar una prueba diagnóstica, así la llamaba el cursillo, prueba diagnóstica de videoendoscopia digestiva. Entonces, empecemos. ¿Qué es una videoendoscopia digestiva? Su definición, pues básicamente es como pueden leer ustedes ahí, es un procedimiento médico, ¿no? Que mediante la inserción de un tubo delgado y flexible que presenta una cámara en la punta, ¿no? Va a permitir visualizar el interior del tubo digestivo. Esa es la definición de una videoendoscopia digestiva. Eh, Perdón, ¿qué pasó? ¿Ya? Un videoendoscopio, ¿ya? Está formada principalmente de dos partes importantes. Uno es la torre de videoendoscopía y el endoscopio. ¿Sí? El prefijo video eh, 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 antes se empleaba mucho para diferenciar de lo que vendría a ser el fibroendoscopio. Ya, eso ya ni ponemos diapositiva porque la verdad eso ya es algo obsoleto. Creo que ya no hay fibroendoscopios, por lo menos que tengan entendido, ¿no? Ya no se producen tampoco. El fibroendoscopio, a diferencia del videoendoscopio, ¿cuál era la diferencia? Que en el fibro pues no había el monitor, ¿no? Existía así la fuente de luz, el procesador de imágenes y el endoscopio. ¿Y cómo observabas el interior del tubo digestivo? ¿No? Acercando el ojo a un visor que había aquí, en el mando. Eso era el fibroendoscopio. Eso ya, como les digo, ya quedó en el pasado. Ahora todos los equipos que se producen son videoendoscopios, ¿no? ¿No? Entonces, si decimos endoscopio, hace alusión también a videoendoscopio, ¿no? Como les digo, aquí ya no hay fibroendoscopio. Eh, Esta es ya una parte, bueno, un dibujo en el cual se presenta con mayor detenimiento, con mayor precisión las partes ¿no? Del equipo de videoendoscopía. La torre está formada por el coche o carro, que va a ser el soporte del procesador de imágenes, de la fuente de luz, que va a dar la iluminación, del monitor, que va a permitir observar la imagen, y bueno, el teclado para ingresar datos como nombres o los procedimientos, el tipo de procedimiento que está realizando, ¿no? Y el endoscopio nuevamente que habíamos mencionado, ¿no? Eh, Tenemos dos tipos de endoscopios principales, ¿no? O los más utilizados. Uno es el gastroscopio o videogastroscopio y el videocolonoscopio o también llamado colonoscopio. Si ustedes ven, no es fácil percatarse la diferencia, ¿no? El videocolonoscopio obviamente es mucho más, el tubo de inserción es mucho más largo, ¿no? ¿Sí? Comparándolo con el videogastroscopio. No son los únicos endoscopios que existen, también existe lo que es el duodenoscopio, ¿no? Que es un endoscopio que se usa para la realización de un procedimiento llamado CEPRE, ¿no? Colangiopancreatografía retroendoscópica, que básicamente la diferencia está en la punta, ¿no? La, la, el- la, digamos, la visión no es frontal, ¿no? En la punta, sino está en la punta, pero a un costado, no es una visión lateral, te da una visión lateral, el duodenoscopio. El enteroscopio es otro endoscopio, ¿no? Es mucho más largo que el colonoscopio, como su nombre dice, sirve para evaluar el intestino delgado. Y también podemos mencionar el ecoendoscopio, ¿no? Que, algo parecido, pero que la diferencia está en la punta también, en la cual se va a unir pues lo que es la endoscopía con la ecografía, ¿no?
Entonces, lo principal que vamos a revisar en esta presentación es la endoscopia digestiva alta y la colonoscopia, ¿no? Ustedes han visto que en el endoscopio puede haber tres partes principales. Hay una que se conecta en el procesador, ¿no? Otro es el mando, que tú vas a empuñar con la mano izquierda. Como ustedes ven, tiene ruedas, ¿no? Que te permite cambiar la dirección de la punta, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y hay eh, dos tapas principales ¿no? Que es para lo que es la aspiración, la insuflación y lo que permite el paso del agua también, ¿no? En el otro extremo está el tubo de inserción, que como ven en la punta puede tener un orificio, que es por donde salen los dispositivos. Está la lente también y también lo que es para la salida del agua, ¿no? Para poder lavar. Decíamos que en el duodenoscopio, ¿no? Esta lente no está en la punta, sino está en un costado, ¿no? Si tienen alguna pregunta o alguna duda, inmediatamente no duden en hacerlo, ¿no? Entonces, en relación a los dos principales endoscopios, al empleo de los dos principales endoscopios, pues podemos diferenciar dos procedimientos, ¿no? Uno es la endoscopia digestiva alta, también llamada esófago-gastroduodenoscopía, y la endoscopia digestiva baja, más conocida como colonoscopía. El primero de ellos evalúa el tubo digestivo superior, que viene a ser el esófago, el estómago, el duodeno, pero en su primera y segunda porción. Adicionalmente, si uno considera necesario y si te permite el equipo, puedes también evaluar la tercera y cuarta porción, ¿no? Pero no es una obligación, ¿ya? Generalmente es segunda porción. En el caso de la colonoscopía, ¿no? Nos permite evaluar el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, el recto y también el ano, ¿no? Opcional también, ¿no? A criterio del médico es la posibilidad de evaluar el ilion terminal, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Dos principales indicaciones generales, ¿no? Uno es el estudio, ¿no? Cuando hay sospecha de que puede haber algún daño o alguna alteración en la estructura en el interior del tubo digestivo. Puede ser urgente o electiva. Urgente, por ejemplo, cuando estás frente a quizás un sangrado digestivo alto, ¿no? Y electiva, pues en otras circunstancias, ¿no? Que no requieren la brevedad de la realización del procedimiento. Y tenemos también indicaciones terapéuticas, ¿no? Tú ya identificaste que hay una alteración en la estructura, ¿no? En la morfología, al interior del tubo digestivo y puedes optar, si es que está en las posibilidades, dar un tratamiento y corregir esa alteración que tú puedas haber encontrado, ¿no? Por ejemplo, puede haber una estenosis, diagnosticas una estenosis, por ejemplo, en el esófago, el tratamiento sería la dilatación del esófago, por ejemplo. En el estudio puedes encontrar pólipos en el colon y el tratamiento sería la resección de ese pólipo, la polipectomía, ¿no? Bueno, si desean más indicaciones específicas, pueden entrar a ese enlace. Tenemos lo que son las contraindicaciones, o sea, cuándo no realizar un procedimiento de endoscopia digestiva. En realidad, la única contraindicación absoluta es que el paciente no autorice la realización del procedimiento. O si el paciente no está en condiciones de tomar sus propias decisiones, su representante legal. Es la única contraindicación absoluta. En cuanto a contraindicaciones relativas, podríamos mencionar que hay contraindicaciones mayores y menores. Las mayores son generalmente perforación de víscera hueca, inestabilidad hemodinámica, ¿sí? O sea, hipotensión, por ejemplo, ¿sí? Y menores, pues son diversos, como infarto reciente de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia respiratoria, ¿no? E incluso la poca colaboración del paciente puede ser una contraindicación para la no realización del procedimiento, ¿no? Pero como ven, son contraindicaciones relativas, ¿sí? En realidad, se puede hacer, eh, eh, ¿no? Dependiendo del caso, incluso en un paciente que tenga estas condiciones.
Las fases de la videoendoscopia digestiva son tres. Una es la preendoscopía, o la fase de preendoscopía o preprocedimiento, la fase propiamente del procedimiento de la endoscopia y postprocedimiento, postendoscopía. En el preprocedimiento es importante determinar si la indicación del procedimiento, ¿no?, valga la redundancia, está bien dada o no. También es importante considerar que el paciente, como decíamos, dé su autorización para la realización del procedimiento. Es necesario considerar también la preparación del paciente. Si no está preparado, no es posible, en la mayoría de casos o situaciones, realizar el procedimiento. El posicionamiento del paciente. Tendré que decir en qué posición va a estar el paciente antes de iniciar el procedimiento. Y el uso, ¿no?, adecuado del aseo analgésico. En cuanto a determinar si está bien indicado o no el procedimiento, ¿ya? Nosotros tenemos que valorar, ¿no?, individualizar el caso y determinar si el procedimiento que le vamos a realizar al paciente va a ir en su beneficio o el beneficio va a ser mayor que el riesgo de la realización del procedimiento para su salud. Tenemos que considerar también si los hallazgos del procedimiento endoscópico, ¿ya?, van a ayudar a cambiar el tratamiento de la enfermedad por la cual el paciente está en estudio. Y es muy importante este punto porque muchas veces nosotros vamos a indicar que el procedimiento no esté indicado, ¿ya? Porque estamos valorando riesgo-beneficio. O a veces vamos a indicar de que sí, el paciente sí tiene indicación para un estudio endoscópico, pero que en ese momento no es lo apropiado, ¿ya? Por lo cual el procedimiento va a ser diferido para ser realizado en otro momento. Y eso es muy importante entender, ¿ya? Porque a veces cuando uno no da pase para un procedimiento endoscópico, eh, consideran que tal vez el gastroenterólogo, que en nuestro país es el que realiza la endoscopía, no desea colaborar con el estudio del paciente. Y en realidad no es así, sino que tienes que tomar tu decisión individualizando el caso, ¿no?, para determinar si va a ser o no beneficioso para el paciente la realización del procedimiento. Podemos poner casos como ejemplo. Por ejemplo, si es un paciente quizás eh, con un cáncer metastásico, ¿no?, un cáncer avanzado en estadio terminal, por un cáncer gástrico, por ejemplo, quizás no sea conveniente realizar una endoscopia y nada va a cambiar su tratamiento probablemente, ¿no? A diferencia que tal vez sea un paciente joven, que incluso podría tener algún riesgo. Por ejemplo, hace unos años se hizo una gestante, ¿no?, que entró por emergencia por una hemorragia digestiva alta y tenías que valorar los riesgos de la realización del procedimiento. En el paciente se consideró que era necesario, una paciente joven de 30 años, más o menos, 27 años, y se decidió hacer la endoscopia porque llamaba la atención que el paciente, o la paciente, perdón, había presentado hematemesis, ¿no? Entonces, para los que han estado presentes en la clase de hemorragia digestiva alta, saben que hematemesis te puede estar indicando que estás frente a un cuadro grave o importante de sangrado digestivo. Entonces se decidió por ingresar pues lamentablemente se encontró que el paciente padecía un cáncer del estómago, ¿no?, a pesar de la edad y todo. Entonces, como les comento, tienes que individualizar el caso y determinar si la realización del procedimiento va a ir en beneficio o no del paciente. Eh, Hay una clasificación como ustedes pueden ver, del estatus físico del paciente de la Sociedad Americana de Anestesiología. Esta clasificación es muy útil para lo que es, para el endoscopista, es útil para determinar si durante la realización del procedimiento vas a requerir o no apoyo del anestesiólogo. Y también es útil para determinar
si estaría indicado en cierto modo o no la realización del procedimiento. Si ustedes ven las categorías, van a ver que hay ASA 1, ASA 2, hasta el ASA 6, ¿no? Esa es una modificación, antes solamente había ASA 5. Y si ustedes ven el ASA 6, está indicando que se trata de un paciente con muerte cerebral. Y el ASA 5 indica que se trata de un paciente moribundo, ¿no? Entonces, cuando tú consideras que estás frente en esas situaciones, en un ASA 5 o ASA 6, la realización de una endoscopía, ¿no? A pesar que sí pueda tener la indicación, ¿no? O sea, que sí requiere la endoscopía, ¿no? Estaría justificado la no realización del procedimiento, ¿ya? Porque nada va a cambiar probablemente el pronóstico del paciente, ¿ya? En cuanto a lo que viene a ser la preparación, para la preparación de una endoscopía digestiva alta solo requiere ayuno de 6 horas. Es lo más simple, ¿no? La endoscopia digestiva alta lo puede realizar en cualquier paciente. Solo en determinadas circunstancias vas a requerir que el ayuno sea mayor. Por ejemplo, si es un paciente que tal vez cursa con cuadro obstructivo o cursa con una gastroparesis en diabéticos, por ejemplo, ¿no? Tal vez va a requerir un ayuno mucho más prolongado, ¿no? Pero 6 horas es lo más útil, digamos, en la mayoría de procedimientos de endoscopia digestiva. Para la colonoscopía es diferente. Para la realización adecuada de una colonoscopia requiere una limpieza adecuada también del colon. Hay varias opciones. Hay una que es la más usada, la más tradicional, que es la de el empleo de polietilenglicol, ¿no? Que es un laxante osmótico asociado con electrolitos. Ya viene preparado de esa manera, ¿no? Y por lo general se le da cuatro sobres al paciente. Cada sobre se diluye en 1 litro de agua, ¿no? O sea, el paciente al final tiene que tomar 4 litros, que es lo que va a hacer que el colon de este paciente se limpie. ¿Sí? Eh, los del grupo que me han acompañado, ¿no? En la realización de endoscopía digestiva baja o colonoscopía, habrán visto que la preparación es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si es un colon que está sucio, no es conveniente la realización del examen, porque no vas a identificar lesiones pequeñas, va a ser más dificultoso que puedas llegar hasta el ciego y obviamente no vas a identificar lesiones, ¿no? Que probablemente hayan ahí. Entonces es muy importante la preparación. Hay una escala que usamos mucho, hay varias escalas, pero la principal, ¿no? Es la que ven ustedes ahí en la diapositiva, que es la escala de Boston. En la escala de Boston divide el colon en 3 partes, ¿no? Lo que es el colon derecho, el colon transverso y el colon izquierdo. Y le va dando un puntaje, ¿no? Que va de 0 a 3. Como ven, el 0 hay heces, ¿ya? En el 2 hay algunos restos de heces que no permiten evaluar en su totalidad el colon, pero la gran mayoría de zonas sí te permite evaluar. La tipo 2 o perdón, el puntaje 2 sí te permite evaluar en cierto modo, porque como ven hay contenido líquido que se puede aspirar y te puede ayudar y puede ser de utilidad también el procedimiento en esas condiciones. Y el tipo 3 sí es un colon completamente limpio, ¿no? ¿Sí? Entonces ven ustedes la diferencia. La intención de hacer una buena colonoscopía es contar con un paciente que esté con ese colon, con ese puntaje de 3. Haciendo un puntaje a cada segmento y cuando el puntaje es mayor o igual a 6 se considera que es una preparación colónica adecuada, ¿no? Una forma rápida de saber si el paciente está limpio no es preguntarle cómo fue la última deposición luego de haber ingerido los cuatro litros, ¿no? Y lo ideal es que la última deposición sea transparente, ¿no? Líquida, transparente como agua de caña. Em, También se puede aceptar que sea líquido, pero quizás de un color un poco turbio, como la Inca Kola, ¿no? Como la orina, ¿no? Pero si el paciente te manifiesta de que está aún saliendo restos de heces, muy probablemente ese colon no está limpio, ¿no? Si quieres confirmar, usualmente optamos por hacer un tacto rectal. Ustedes cuando hacen su internado,
y tengan un paciente que requiere una colonoscopia, por favor no se les vaya a ocurrir llamar al gastroenterólogo para hacer un tacto rectal y verificar si está limpio el colon. Ustedes lo pueden realizar, ¿no? Entonces, es muy importante la preparación de colónica y se pide pues siempre la colaboración de los internos, ¿no? Que estén a cargo, de los residentes que estén a cargo del paciente para que se cumpla eso. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden ir con una preparación no adecuada, le han dado los 4 litros, no se hace el procedimiento, se suspende y alarga, ¿no? La estancia hospitalaria del paciente por un procedimiento cuando se trata de un paciente hospitalizado. Entonces, no se olviden que es muy importante la preparación, más aún si ustedes tal vez van a tener algún familiar o algún conocido que se va a hacer la colonoscopia, no se olviden, tiene que estar bien preparado, ¿ya? Si con 4 sobres no se limpió de forma adecuada, tal vez va a requerir que tome 2 litros más, 2 sobres más. La posición, el posicionamiento del paciente. La posición habitual, como han visto en endoscopías altas y colonoscopías, es de cúbito lateral izquierdo. Pero no siempre se hace en esa posición, va a depender del estado del paciente. Si es un paciente crítico que está intubado, etcétera, a veces optas por hacer el decúbito dorsal, ¿no? En situaciones muy extremas, hace poco me tocó hacer un procedimiento con el paciente en decúbito lateral derecho, ¿no? Tienes que adaptar, en realidad, ¿no? Pero la posición adecuada es, o habitual es decúbito lateral izquierdo. Acá también es importante, ahí no lo menciono, cuando se trata de una endoscopia alta, sobre todo hay que ver si va a presentar una abertura de la boca adecuada, ¿no? Porque recuerden que hay que poner eh, una boquilla a través del cual va a ingresar el endoscopio, el gastroscopio, ¿no? La boquilla se utiliza para que el paciente no muerda la caña. Hay pacientes que a veces tienen lesiones en la cabeza o en la boca o en la cavidad oral que no permiten la apertura de la boca. En este caso no se podría realizar tampoco, ¿no? La solicitud de la endoscopia no estaría bien dada, ¿no? En cuanto a la sedación y la analgesia, ¿bien? Eh, no está necesariamente estandarizado, como ustedes ven, va a depender de muchas situaciones. Va a depender del procedimiento que vas a realizar en el paciente. No es lo mismo hacer una endoscopía digestiva alta que una colonoscopía. Se tiene que ver también los factores individuales del paciente. ¿En qué sentido? De cómo está el paciente, ¿no? Si es un paciente con cirrosis hepática, probablemente vas a tener mucho más cuidado. Si es una paciente gestante, también probablemente vas a tener cuidado, ¿no? Y vas a determinar cómo vas a sedar. Las preferencias, bueno, ahí está Ingmar ahí dice sus referencias, es preferencias, ¿no? Las preferencias hace alusión a quizás alergias que pueda tener el paciente o preferencias del que hace la endoscopía, ¿no? ¿Sí? Si estás acostumbrado solo a un determinado fármaco, pues úsalo, no tienes que usar necesariamente otros que no conoces su modo de empleo. Y importante también si durante el procedimiento necesitas o no la colaboración del paciente. Los que han observado la realización de colonoscopías habrán visto que muchas veces se hace este procedimiento sin sedación alguna, ¿no? Y el paciente lo tolera, ¿no? No se le genera mucho dolor en circunstancias normales. Muchas veces no le pones en la colonoscopia porque a veces requieres que el paciente cambie de posición. Y si es un paciente obeso y está bien sedado, cambiar de posición puede ser dificultoso. Entonces, muchas veces se inicia sin sedación y se culmina muchas veces sin sedación. Hacer una endoscopia digestiva alta sin sedación también es posible. ¿Ya? También es posible, es un poquito más dificultoso porque ustedes saben que cuando ingresa el equipo hacia la boca, por la boca, se va a estimular el estímulo toxígeno, nauseoso y el paciente no va a colaborar muchas veces. Pero hay algunos pacientes, ¿no?, que solicitan que se haga sin sedación. Y bueno, no hay problema, ¿no? Se puede hacer en estas circunstancias. O hay situaciones en las cuales no es conveniente sedar al paciente, ¿no? Por ejemplo, la saturación puede estar al límite
pues un paciente con cirrosis hepática, encefalopático. Entonces, muchas veces también se puede hacer una endoscopia alta sin necesidad de usar fármacos para la sedoanalgesia. Pueden ver ustedes arriba los niveles de sedación que, que se pueden encontrar en un paciente, ¿no? Si quieres que sea un paciente que no se mueva absolutamente nada porque vas a hacer un procedimiento terapéutico que va a demorar mucho, etcétera, tiene que ser con anestesia, con fármacos anestésicos, y eso es de uso generalmente ¿no? Dada por el médico anestesiólogo. Muchas veces requerimos el uso de anestesiólogo. Cuando es una sedación mínima, básicamente solamente empleamos midazolam, por ejemplo, ¿no? Procedimientos que pueden cursar con dolor, como una colonoscopía o una CEPRA, por ejemplo, a veces va a requerir el uso de opioides, ¿no? Como la pepina, por ejemplo. En la actualidad se están empleando mucho lo que son anestésicos. Por ejemplo, donde laboro están usando mucho propofol. En las clínicas también generalmente están usando propofol. En muchas instituciones están usando propofol. En cuanto a su uso, si es adecuado o no es adecuado, eh, tiene que ver en realidad mucho con el criterio del médico que está realizando el examen. Un procedimiento endoscópico colonscópico bien realizado con una técnica adecuada en realidad no debería requerir propofol, ¿no? Sí, el propofol tiene su beneficio en que sentido de que el paciente se despierta tranquilo, sin ninguna molestia, sin ningún problema, ¿no? El riesgo está de que el propofol, al ser un anestésico, debería ser utilizado por el médico anestesiólogo, ¿no? Entonces, tú lo puedes emplear, pero si ocurriese alguna complicación en relación al uso del propofol, podría quizás traerte problemas legales, ¿sí? ¿No? Si es que no estás calificado en su uso. En cuanto al procedimiento propiamente, la fase del procedimiento, la endoscopia digestiva alta y la colonoscopia probablemente van a diferir, sobre todo en su vía de acceso, ¿no? La endoscopia digestiva alta, vamos a entrar por la boca, ¿no? Acá tenemos la glotis, y nos vamos por uno de los lados, vamos a ingresar, vamos a ver el esófago cervical, siempre está colapsado, está cerrado, y luego vemos pues el esófago medio, ¿no? Que ya es un esófago que está, la luz permanece abierta, ¿no? Y vamos a ver, vamos a llegar a la unión esófago-gástrica, ¿no? Ven que la mucosa es diferente del esófago en relación con la del estómago. Uno es epitelio escamoso y el otro es epitelio columnar, ¿no? Y esta es la famosa línea Z, ¿no? O la unión esófago-gástrica, ¿no? O escamo-columnar también. Pasando esta zona, ya nos encontramos en el estómago, en el cual podemos identificar cuatro zonas importantes, ¿sí? El fondo gástrico, el cuerpo gástrico, reconocido por los pliegues, el ángulo, que es la unión del antro y del cuerpo, el cuerpo y la zona del antro gástrico, ¿no? Con un orificio que vendría a ser el canal pilórico, a través del cual se ingresa, y llegamos pues al duodeno, ¿no? Al bulbo duodenal, que es la primera porción del duodeno, y la segunda porción duodenal, donde se encuentra la papila mayor o papila de Barr. En cuanto a la colonoscopía, obviamente ingresamos por la zona del ano, ¿no? Luego seguimos por el recto, colon sigmoides, colon descendente, transverso, ascendente, ciego, y como les digo, existe la posibilidad también que puedas ingresar al hilo terminal, ¿no? El colon se puede diferenciar en sus diferentes segmentos por su estructura, ¿no? El recto es fácil de reconocer, ¿no? Está pasando obviamente el canal anal, y tenemos la válvula semilunar, ¿no? Son tres. El descendente, acá no tenemos el sigmoide, pero el sigmoide es como una S. Tenemos acá el descendente, que tiene ese circular, el transverso, que es triangular, el ascendente, que puede ser triangular o circular también, y tenemos acá pues el ciego, ¿no? El ciego se reconoce por el agujero apendicular y por la válvula ileocecal, que es donde va a terminar el hilo, ¿no? Hay que reconocer esta zona para estar seguros de que la válvula y el agujero pendicular, para estar seguros de que estás en el cielo. En la colonoscopía a veces no se le da mucha importancia, pero parte del examen es también la evaluación del conducto anal, ¿sí?
y el conducto anal está cubierto, ¿no? Por también mucosa y por epitelio, ¿no? Tiene ambas partes. Y si ingresamos a través de la válvula ileocecal, podemos observar el hilo terminal también. En cuanto al postprocedimiento, está en relación a la elaboración adecuada del informe. Eh, Decíamos ayer con el grupo, ¿no? De que cuando uno realiza un procedimiento y da un diagnóstico, en realidad estás asumiendo una gran responsabilidad con el paciente, ¿no? Porque de acuerdo a lo que tú pongas, ¿no? El médico tratante probablemente va a seguir su plan de trabajo. Si pones un diagnóstico presuntivo endoscópico erróneo, eh, ¿no? Puedes llevar a que el médico tratante, ¿no? Asuma un plan de trabajo equivocado, ¿no? Entonces, ahora también es necesario reconocer que no somos perfectos, ¿no? Somos humanos y por ende podemos equivocarnos. Entonces, yo les recomendaría a ustedes que y esto es válido no solo para la endoscopia, sino para cualquier procedimiento, cuando vean un informe, no solo se conformen con leer el diagnóstico final, sino tómense el tiempo para leer toda la descripción, porque a veces el diagnóstico no va en relación a los hallazgos que el médico está describiendo en la endoscopia. ¿Ya? En el postprocedimiento también incluye la monitorización de los efectos adversos y o complicaciones del procedimiento propiamente, ¿no? Las complicaciones de la endoscopia digestiva, ¿no? En realidad, las complicaciones mayores que pueden poner en riesgo la vida del paciente son bajas. Se puede realizar una endoscopia y colonoscopia con mucha seguridad. Y las complicaciones pueden deberse al uso de medicamentos en la pseudoanalgesia. Esto es frecuente en la endoscopia digestiva alta. ¿Ya? Si te excedes en el uso de la pseudoanalgesia, pues el paciente puede hacer una depresión respiratoria, ¿no? Puede hacer hipotensión, bradicardia incluso. Puede deberse al procedimiento en sí. Puedes perforar, ¿no? Puedes generar también un sangrado, por ejemplo, importante. Eso ocurre sobre todo en la colonoscopía más que en la endoscopia digestiva. Y también, obviamente, las complicaciones tienen que ver de acuerdo a las condiciones del paciente, como les ponía el ejemplo del paciente con cirrosis. Tenemos dos tipos, habíamos mencionado, de procedimientos endoscópicos, aquellos que son diagnósticos y terapéuticos. Obviamente los procedimientos terapéuticos van a tener mayor riesgo de complicaciones que aquellos que sean simplemente diagnósticos. Como pueden ver ahí, son varias las complicaciones que pueden presentarse, ¿sí? Y para minimizar el riesgo de complicaciones, como se menciona ahí en la parte baja, ¿ya? La indicación adecuada en el momento adecuado de un procedimiento es lo que va a minimizar los riesgos de las complicaciones, ¿ya? Tiene que estar bien indicado y tiene que ser el momento apropiado para la realización de un procedimiento. Acá mencionamos nuevas tecnologías en endoscopia digestiva alta. Lo que se menciona acá también es válido para la colonoscopía. Eh, los que han tenido oportunidad de estar en centro endoscópico han visto que ahora todos los equipos vienen con nuevas tecnologías agregadas, ¿no? ¿Sí? Todos los equipos prácticamente tienen eso. Podemos mencionar lo que es la alta resolución y la magnificación. La alta resolución hace referencia a discriminar, pues, ¿no? Dos puntos como distintos, ¿no? Es como cuando uno hace, por ejemplo, tomas una foto y le haces zoom, zoom, y llega un momento en que la imagen se distorsiona, ¿no? Entonces, eso hace referencia a la resolución, ¿no? La posibilidad de ampliar la imagen y que siga diferenciando esos dos puntos como diferentes. La magnificación hace alusión básicamente a la capacidad de aumentar la imagen. Para hablar de magnificación como tal, tiene que ampliarse la imagen más de 50 veces, ¿no? 50, 100 veces, dice. No todos los equipos cuentan con eso. Acá en la imagen de la derecha ustedes pueden ver ¿no? Cómo se puede observar el patrón glandular, ¿no? Muy diferente a esto, ¿sí? Cuando se emplea lo que es la magnificación aunada a la alta resolución. Se ve mucho mejor. También tenemos la cromoendoscopía o la endoscopía con contraste, ¿no?
Ya no son con tintes, sino básicamente la máquina, el equipo, el procesador de imágenes es lo que hace el cambio de la frecuencia de luz y las imágenes se van a dar diferentes, ¿no? Acá tenemos con luz blanca y acá con cromoendoscopía. Y podemos ver cómo cuando se emplea cromoendoscopía hay diferentes métodos de cromoendoscopía. Se ve mucho mejor la lesión. Aquí tal vez si pasas rápido no la vas a ver, pero acá no hay modo, ¿no? Es fácil de distinguir que acá hay una úlcera, ¿no? Acá están uniendo, o se está empleando acá lo que es la magnificación con la cromoendoscopía, ¿no? Este vendría a ser un cáncer temprano. Quizás si tú lo ves con luz blanca no lo vas a identificar. Parecen simplemente erosiones. Pero cuando tú empleas la magnificación y la sumada a la cromoendoscopía vas a ver que el patrón glandular es muy diferente aquí. Los vasos sanguíneos son muy irregulares. Y esta lesión pequeña, ¿ya? Que está por acá, en realidad es un cáncer precoz, ¿no? Es un cáncer temprano. Entonces, sí es muy útil las nuevas tecnologías en los equipos de endoscopía en la actualidad. De nuevas tecnologías solo es el nombre, porque en realidad tienen muchísimos años ya en desarrollo, ¿no? Solo que ahora se han popularizado. Prácticamente todos los equipos vienen con eso. En los procedimientos endoscópicos también tenemos dispositivos múltiples que podemos utilizar, ¿no? Tenemos clips, endoloops, asas, argón plasma, para la ligadura también, set de gastrostomía, ¿no? Percutáneo. eh, Tenemos pinzas de biopsia, tenemos varios dispositivos, ¿no? ¿No? Las cuchillas también para hacer disección submucosa. Tenemos varios dispositivos y esos dispositivos se van a introducir a través del canal, ¿no? Que tienen todos los endoscopios, ¿no? Lo nuevo en los diagnósticos endoscópicos. Lo nuevo entre comillas porque también esto tiene muchísimos años, más de 3 décadas en desarrollo, ¿no? La enteroscopía cada vez se está, se hace más accesible. Prácticamente todos los hospitales tienen enteroscopios, ¿no? Hay diferentes enteroscopios de un solo balón, de doble balón. Y como les dije al inicio, sirve para valorar o para evaluar el intestino delgado, ¿no? El enteroscopio se puede ingresar por la boca, es una enteroscopía enterógrada, pero también se puede ingresar a través del ano, que es una enteroscopía retrógrada, ¿no? Tenemos también la ecoendoscopía, ¿no? Que decíamos que va a unir lo que es la endoscopía con la ecografía, ¿no? Tiene un transductor, ¿no? En la punta que me permite ver la imagen como una ecografía, ¿no? O sea, es como hacer una ecografía, pero por el interior del tubo digestivo, ¿sí? Esto también tiene muchísimos años y en nuestro país ya se está popularizando. Ya muchos hospitales y clínicas también cuentan con esto, ¿no? Con la ecoendoscopia. Tiene otra utilidad, obviamente. Tenemos también la cápsula endoscópica. Esto también tiene muchísimos años, pero no le pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque la cápsula está progresando muchísimo, ¿no? A uno de los grupos le decía que muy probablemente de acá a unos años el estudio endoscópico del tubo digestivo se va a hacer con la cápsula endoscópica. Te van a dar de tomar vas a dilutir una cápsula y esta cápsula va a filmar todo, ¿no? El esófago, el estómago, el intestino delgado, hasta el colon, ¿no? Eso se conoce como panendoscopía. Muy probablemente así va a ser. En el momento actual tiene un poco de deficiencias por el momento. Una de ellas es que tú no controlas la movilidad de la cápsula. Por ejemplo, a nivel del esófago va a pasar rapidísimo y probablemente no lo va a evaluar, ¿no? En el estómago y intestino solo sigue el peristaltismo, ¿no? Y probablemente va a haber zonas que no la veas. Y es por eso que se están desarrollando, ¿no? Nuevas tecnologías para que quizás en el futuro se hable de una cápsula robótica, ¿no? O sea, que tú puedas, esa cápsula que le das de dilutir, puedas controlar el movimiento al interior del tubo digestivo. También en la cápsula endoscópica se está popularizando mucho lo que es el uso de la inteligencia artificial para reconocer lesiones, ¿no? La colangioscopía también es algo, digamos, nuevo.
¿no? Que está entrando, que básicamente es hacer uso de la endoscopía, ¿ya? Con sondas pequeñitas a través del equipo del duodenoscopio para ingresar a la vía biliar en una CEPRE, por ejemplo, y ver las vías biliares por dentro. Entonces, eso también es una tecnología que se está utilizando mucho en nuestro país con mayor frecuencia. Y esto es lo que hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Que se está empleando en cápsulas, que se está empleando también en colonoscopía, sobre todo, ¿no? ¿Y en qué consiste la IA en lo que es la endoscopía? Básicamente, el equipo te localiza una lesión, ¿no? Te va a identificar una lesión, ¿no? Acá es poco perceptible tal vez, pero acá ya te está identificando una lesión. Te dice que hay una lesión y con eso evitas pues que lesiones que deberían haber sido diagnosticadas no lo sean, ¿no? Esto aún todavía está en mejora, ¿no? Aún hay diagnósticos erróneos en cuanto a la IA. Puede reconocer un fecalito como si fuera un pólipo, por ejemplo, eso es un error. O a veces pasar por alto un cáncer, por ejemplo. Todavía está en desarrollo, todavía no es muy adecuado a sus, pero ya hay equipos que emplean esto de la inteligencia artificial para reconocer lesiones, ¿no? Y bueno, con esto terminamos. Con un comentario, dice ahí, ¿no? Si realmente quieres hacerlo, encontrarás las maneras, si no encontrarás una excusa. Y yo le recomiendo a ustedes que son jóvenes, ¿ya? Eh, que le dediquen mucho a esto de la medicina, estudien, no pierdan las oportunidades, ¿no? Me llama la atención de que la última vez en la clase solamente había 8 personas. No pierdan la oportunidad. Créense sus oportunidades. Si alguno de ustedes quiere ser gastroenterólogo y no ha visto algún procedimiento endoscópico, ¿no? Creen sus oportunidades. Donde laboro está ahí turno mañana, tarde y noche también. Entonces, si tienen interés, pueden ir fuera de su horario de enseñanza y ver pues una endoscopía, una colonoscopía, cómo se realiza, ¿no? Entender cómo es el procedimiento. Ya ustedes son libres de hacer eso. Creo que ningún médico, sea o no sea docente de la Universidad Ricardo Palma, se va a negar a que un alumno que tiene ganas de aprender le des las facilidades para que lo haga, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tal vez alguno de ustedes ya les han realizado un procedimiento endoscópico, algún familiar de ustedes le han hecho una endoscopía, una colonoscopía, ¿alguna duda que tengan? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, creo que quedó todo claro. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿No? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta? Por última vez. Si no, ya damos por concluido la presentación. Doctor, Dime. ¿se puede realizar la extracción de, no sé, masas o pólipos mediante ese procedimiento también? Mediante la colonoscopía, por ejemplo. Claro, como les he mencionado, la endoscopía y la endoscopía digestiva alta y la colonoscopía pueden ser diagnósticas o terapéuticas, ¿sí? Y una utilidad es esa, justamente, la extracción de pólipos. Y no solo pólipos, también la resección de cáncer precoz o cáncer temprano. También es posible hacer eso, ¿no? Claro que sí. No todo pólipo tiene que ir a cirugía, ¿no? No todo cáncer precoz tiene que ir a cirugía en estos tiempos. Cada vez la endoscopía se está volviendo más, no sé si decir invasiva, ¿ya? Le está quitando en muchos aspectos campo a la cirugía propiamente, ¿no? E incluso ahora han salido nuevos dispositivos, el problema es que son caros. Por ejemplo, que tú puedes realizar incluso una manga gástrica por endoscopía. Incluso puedes resecar incluso un cáncer
avanzado incluso, pero muy localizado, por ejemplo, del estómago y cortar todo, o sea, hacer un agujero y luego cerrarlo, ¿no? Con dispositivos especiales. El problema es el costo, como le decía. Pero volviendo a tu pregunta, es frecuente, o sea, es de todos los días la extracción de pólipos, ¿no? No es raro. Me parece que los dos grupos que estuvieron conmigo hasta ahora han tenido la oportunidad de ver eso, ¿no? En colonoscopía, ¿no? Resección de pólipos. Claro que eran pequeñitos, ¿no? No eran grandes, ¿no? Ujú. Pero sí, sí se puede hacer. Se debe hacer, mejor dicho, sobre todo en colon. ¿Ya? Los pólipos adematosos son lesiones consideradas premalignas. Si tú encuentras un pólipo y consideras que puede ser un adenoma, tienes que resectarlo. Es como una obligación. No puedes dejarlo ahí. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, bueno, es que nosotros cuando vimos con el doctor que nos correspondía, vimos a una señora pues que tenía, probablemente era un NM de colon, estaba en sigmoides, entonces era una masa bastante grande. Entonces me preguntaba también era hasta, digamos, qué tamaño se podría extraer mediante ese procedimiento y qué tamaño como que sería para probable una cirugía, ¿no? No, bueno, ahí ya tendrías que definir si ese cáncer, si esa neoplasia de colon que tú mencionas era un cáncer precoz o era un cáncer avanzado. No sé si hay alguien presente en mi grupo, no los ubico. ¿Hay alguien en mi grupo? O de los grupos que han estado conmigo, perdón. Sí, doctor, yo estuve con usted. Está bien, está bien. Ya, ¿cuál es el manejo de un cáncer avanzado, ya sea de estómago o de colon? Ah, Habíamos dicho que un cáncer precoz se podía tratar solo con resección y ya en un cáncer endoscopio. avanzado, en endoscópica, y en un cáncer avanzado ya era tratamiento de resección y a eso le añadíamos un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Ya, entonces, eh, un cáncer precoz de estómago o de colon, ya, sí puede ser resecado por vía endoscópica, o sea, con el endoscopio lo puedes retirar. Hay criterios, no todo cáncer precoz puede ser resecado. Pero el cáncer avanzado, no, el cáncer avanzado es quirúrgico, ¿ya? O sea, el cirujano lo tiene que operar si es que hay criterios para la operación, o requiere quimioterapia o radioterapia. Entonces, si el paciente tenía eh, menciona que era una gran lesión, ¿no es cierto? Sí, era una grande. No recuerdas el tamaño por ahí. No, pero ocupaba Obstruía más o menos toda la extensión, sí, estaba obstruyendo. obstruía la luz del colon. Ajá. Ya. Eh, ¿Qué opina? ¿Esa lesión que describe su compañera, será un cáncer precoz o será un cáncer avanzado? Avanzado, doctor. Muy bien. Entonces, por vía endoscópica, no. Por vía endoscópica no vamos a poder resecar esa lesión. ¿Ya? No sería lo correcto tampoco. ¿Ya? Eso ya es cirujano. Cáncer precoz, sí. Se puede evaluar y se puede intentar una resección endoscópica, por vía endoscópica. Ujú. ¿Ya? Ahora, cuando estamos frente a un cáncer avanzado, por ejemplo, de estómago, por ejemplo, y consideran que no puede ser operado, a veces sí podemos hacer algunos procedimientos que puedan aliviar, ¿no? Alguna molestia. Por ejemplo, puede poner una zona nasoidinal para ayudarle a alimentarse, ¿no? Cuando hay cuadros obstructivos en cáncer de colon, se puede poner un stent autoexpandible, ¿no? Eh, pero, pero no es un tratamiento curativo propiamente de resección del tumor, de la lesión, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Tal vez viendo pacientes han visto una endoscopía y no les quedó claro, tal vez vieron una úlcera, algo que les llamó la atención, alguna duda que tengan. O como les decía, tal vez algún familiar de ustedes o ustedes mismos se han realizado un estudio endoscópico y les ha quedado alguna duda en cuanto a ello.
¿Algún comentario más? ¿No? ¿Ninguno? Si no me responde, no voy a terminar, ¿no? Creo que sí, todo claro, doctor. Bueno, bueno, entonces damos por concluido la reunión y nada, pues, ¿no? Sigan estudiando y éxito, ¿no? Ya, cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor.